Muchas gracias por estar acá. Lo primero que yo quiero explicar un poco es que vamos a estar haciendo unas gaticharlas para hablar sobre temas de interés y pues esta va a ser la primera para que las personas pues conozcan de temas que le puedan ayudar, digamos, en el mundo del rescate y pues en el mundo felino en general. Entonces, pues básicamente esta primera gaticharla es para hablar sobre la constitución de la fundación. Nosotros pues nos pasó una primiparada un poco y pues digamos que por eso, por esta razón es que esta charla se dio para que a las personas como a los rescatistas, hogares de paso que quieran de pronto constituirse como fundación no les pase lo mismo. La verdad es que nosotros pues nos constituimos por fundación por lo que estamos fuera de Colombia para facilidad del manejo pues de convenios, de el tema de organizar todo pues desde acá, desde Canadá. Entonces pues básicamente por eso fue, nosotros pensábamos que digamos que esta organización, este tipo de organización funcionaba como una entidad, no, o sea, como una entidad natural, o sea, como uno, que era una vez al año y pues no sabíamos de eso, entonces pues fueron lastimosamente más de 2 millones de pesos en sanciones, más que Sandra llegó como un ángel y pues ya nos ayudó. Entonces, bueno, muchas gracias de verdad, Sandra, por estar acá. Entonces, no sé, ella es nuestra contadora pública. Quisiera que de pronto te presentaras para que la gente te conociera, qué experiencia tienes y todo eso. Claro que sí, mucho gusto. Buenas noches a todos, mi nombre es Sandra Milena Sosa Sanabria, yo soy contadora pública egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, tengo especialización en gerencia tributaria de la Universidad Piloto, ejerzo hace más de 14 años, mi experiencia con todas las ESALes ha sido, perdón, mi primer trabajo fue 13, 14 años con los padres agustinos, todas las comunidades religiosas son esales. Después salí de allí y entré como contadora pública a ejercer en una fundación, se llama Fundación Neuroarte. Ellos lo que hacían era toda la parte de inclusión escolar a nivel Colombia, nacional, departamental y con alcaldías locales. Entonces, conocí lengua de señas, tuve que aprenderlo, todo el tema con la inclusión con personas sordas, con personas ciegas, con algún tipo de discapacidad. Después, con ellos conocí a la Limpal, que es una ONG que se encarga de toda la parte feminista, de luchar por los derechos de las mujeres de bajos recursos, aquellas que han sido amenazadas por la guerrilla y demás, sobre todo en la parte de la costa. Con ellas conocí una corporación también soy contadora de allí, Ad Honorem. Yo les controlo como el tema también anual. Es una corporación que se llama FEM. Ellos son de toda la parte LGTBIQ+. Y ahora estoy conociendo las fundaciones de rescatistas. Estoy con el Orfagato y en este momento con Gatitos. Entonces, realmente experiencia con entidades sin ánimo de lucro he tenido prácticamente toda mi vida Sí. y he conocido diferentes tipos de sales que en esencia todas tienen un bien común, pero su manejo y ante los entes que las controlan son diferentes. De hecho, Sandra, eso que mencionas es muy importante de pronto decir a las personas, porque si digamos que cuando uno tiene una fundación es muy importante contar con un contador que tenga experiencia con fundaciones, con Exal, porque pues no, todos piensan que es como una empresa normal y la verdad es que no, hay muchas cosas No. que siguen y pues más adelante vamos a ver, pero sí, no sé si quieras agregar algo a lo que estoy diciendo. Ok, no, no es lo mismo, no es lo mismo una empresa comercial a una empresa de servicios, a una empresa que es multinacional, no es igual a los colegios y las CESALes son un grupo bastante grande y muy diferente a todas las demás, tienen también su normatividad diferente, entonces no se puede manejar de la misma forma. Algunos deberes formales son iguales, similares, pero tienen que cumplir ciertos temas diferentes para seguir perteneciendo al grupo de las ESALes. Exactamente. Entonces, pues ya podemos, digamos, empezar con la gaticharla. Hay una pregunta. La idea es, pues, yo le voy a hacer unas preguntas a Sandra, ella va a responderlas y al final
Vamos a tener una sesión de preguntas y eventualmente pues vamos a tener como una rifa de una asesoría que Sandra le va a dar a una persona que quiera constituirse como fundación. Solamente voy a responder esta pregunta de qué ciudad son. Somos de Bogotá. La fundación de nosotros está constituida en Bogotá. Bueno, Sandra, entonces si quieres manos a la obra. O Pues bueno, digamos la primera pregunta sería, ¿qué es una Exal? las ESALes son entidades, la ESAL es la abreviatura de entidades sin ánimo de lucro. Las ESALes las conforma un grupo una o un grupo de personas, dependiendo qué tipo de sal quieran conformar, para un bien común o un bien de un grupo específico. Ya cuando veamos los diferentes tipos de sales, van a entender el por qué. Y son todas encaminadas a un beneficio, no un beneficio propio, no un beneficio mío, no es que yo me voy a enriquecer con una sal, al contrario, voy a ayudar a que otros se enriquezcan y no solamente en el tema económico, sino en seguridad, en alimento, en tener un hogar, dependiendo del tipo de sal que se conforme. Claro. Eh, digamos, ¿quiénes pueden crear una Exal? Entonces tenemos diferentes tipos de sales. Cualquier persona natural, que es una persona natural, para que entendamos el término, una persona natural es y se forma desde que sale el vientre de la madre y da su primer respiro. A eso se le llama persona natural en el entorno económico, digámoslo así, para que lo entendamos, es una persona natural. O sea, un bebé de que nazca, pues efectivamente el bebé nace y no va a ser una empresa, pero sí puede ser parte de ella porque si los papás apenas nazca le dan un pedacito de la empresa, ya es una persona natural y que hace parte de una sociedad. Entonces, cualquier persona natural en Colombia puede formar una sal. Ya dependiendo del tipo de sal, tiene que cumplir que sea una o dos o más personas para que la puedan conformar. Listo. Digamos, ¿qué tipos de Exal existen? Tenemos las más conocidas en el ámbito colombiano, tenemos las corporaciones y las asociaciones. Las corporaciones y las asociaciones son muy similares. Tienen que ser conformadas obligatoriamente por dos o más personas, es decir, una sola persona no puede formar una corporación y una asociación. Están las fundaciones, que es el grueso aquí en Colombia. Todas las fundaciones sí puede formarla una sola persona o muchas personas. Igualmente, personas jurídicas pueden formar fundaciones, pero es muy raro que una sociedad como tal sea parte de una fundación. Acá en Colombia, doy ejemplo, tenemos los bancos, tienen sus fundaciones. Una de las más conocidas es la fundación del Banco Caja Social. Entonces, ellos forman una fundación como persona jurídica. No es común, pero sí las hay. Y tenemos las ONG, que son organizaciones ya más estructuradas y vienen más como de la parte exterior, no son nacionales. Están todas las comunidades religiosas, sin importar el credo, también son entidades sin ánimo de lucro, tienen dentro de la ESAL, ellos tienen como un régimen especial aparte de las asociaciones, fundaciones y corporaciones. Aquí tenemos asociaciones, fundaciones, corporaciones y por este lado tenemos las ONG, las agremiaciones y tenemos todo lo que es las comunidades religiosas, independientemente del credo que profesen. No pasa nada, pero dentro del estatuto tributario están estos dos grupos y estos dos grupos conforman todas las ESALes aquí en Colombia. Y una pregunta, Sandra, si uno quisiera tener una ONG en Colombia, ¿es posible? O sea, ¿hay alguna diferencia de pronto teniendo de las fundaciones? Las ONG en Colombia es muy difícil. Realmente yo no he conocido, bueno, conocí a la Limpal, ONG, pero ellas tenían el apoyo de Forum Cid, que es de Suiza, tenían de ONGs internacionales, todo es con ONGs internacionales. El apoyo a la ONG colombiana es
muy baja, es más baja que de las fundaciones, que las corporaciones. No es imposible, sí se puede hacer, Mm, pero ya es más complejo ok. esa parte. Otra cosa importante, acá en Colombia lo que más se tienen son corporaciones, asociaciones y fundaciones. Las diferencias, porque todos dicen finalmente todas son ESALes, pero la diferencia grande entre una y otra es que la corporación y la asociación la conforman dos o más personas para realizar actividades para un beneficio de un grupo específico. Entonces, por ejemplo, hay corporaciones del LGTBI que se concentran en esa comunidad. Hay asociaciones, la Asociación de Cafeteros que se concentra en los cafeteros de Colombia. Entonces, ellos van a un grupo específico. En cambio, las fundaciones las puede formar una persona o más y ellos ya es a un bien común en general. Ellos no buscan para un grupo específico. Puede haber fundaciones, por ejemplo, de rescatistas, pero si son gatos, pueden tener perros, pueden tener animales silvestres o pueden el tema de la inclusión en los colegios, entonces no solamente sordos, no solamente los que no ven, sino también pueden tener discapacidades a nivel sensorial. Entonces ya se pierde ese tema de un grupo específico en un bien común a un tema más extenso y pueden cubrir más población. Listo. Entonces, bueno, ya de pronto para hablar un poquito más del tema de la constitución de la fundación como tal, digamos, cómo se inicia el proceso, cuáles son los pasos, los documentos que se necesitan. Ok, las fundaciones, tristemente aquí en Colombia han sido mal usadas. Mm, se tiende a creer desde el gobierno, y ya más adelante que hablemos de, de- de los documentos de las ESALes, se han puesto más rigurosos en el control con las ESALes porque lastimosamente la gente ha usado las ESALes para lavar dinero y para que los recursos se ingresen por ahí y como yo puedo justificar mis costos, mis gastos, entonces no declaro renta, no pago utilidad y lo cojo para mí. Es un tema muy delicado, es importante que todo aquel que quiera conformar una fundación lo haga realmente para lo que es, sin buscar el beneficio. Yo no digo que uno no pueda vivir de una fundación, sí lo puede hacer, pero de una buena forma. O sea, uno colocándose un sueldo, uno saber cómo con los recursos que se recojan poder tener algo, pero no, pero siempre colocando el fin de la fundación. Cuando uno va a crear una fundación, lo primero que debe hacer es tener claro el objeto social, no solamente de una fundación, sino de la corporación y la asociación. ¿Por qué? Cuando nosotros creamos una fundación, el objeto social, una vez que inscrito en Cámara de Comercio, no lo podemos cambiar. Las actividades que se emanan de ese objeto social sí las podemos cambiar o podemos ingresar más actividades, podemos quitar o podemos quitar y colocar al mismo tiempo, pero el objeto social principal no se puede modificar. Eso es muy importante en el momento de crear la fundación. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Voy a hacer yo sola, voy a hacer con otras personas, tenemos un acta de constitución, las cámaras de comercio a nivel Colombia, en cualquier ciudad, han facilitado unas actas estándar que uno ingrese, las puede diligenciar sin problema y ella solita le va diciendo, coloque aquí la ciudad, coloque aquí la fecha, quiénes son los fundadores, cómo, con qué recursos lo van a fundar. Entonces, o se hace por ahí, o si tienen un contador que ya haya tenido experiencia con el tema de creación de fundaciones, todos los que hemos tenido contacto con creación de fundaciones tenemos los formatos establecidos y demás, si ya hemos creado fundaciones con el cual nos podemos basar. Es un acta de constitución y vienen unos estatutos. Igual las cámaras de comercio también tienen esos estatutos, son unos estatutos estándares, y uno lo que hace es diligenciar la información. Yo siempre recomiendo cuando se tiene el acta de los estatutos dirigirse a la Cámara de Comercio y pedir una cita con un abogado y el abogado le revisa uno absolutamente todo. A esto que se le anexa la fotocopia de la cédula de los fundadores
y tienen que ir personalmente las personas que firman el acta de constitución. Si las personas que firman no pueden asistir a la Cámara de Comercio, tienen que enviar un poder autenticado dándole el poder, valga la redundancia, a la persona que elijan para ir a radicar los documentos en Cámara de Comercio. Realmente el documento es muy sencillo, sí es importante revisarlo porque no hay cosas que no a todas las fundaciones les corresponde, ni a todas las fundaciones hay cosas que de pronto sí muy puntuales las deben tener. Es importante que las personas que hagan la fundación revisen los documentos, porque ya me pasó hace poco en una asesoría, ni siquiera fue una fundación, sino fue una empresa normal, pero puede pasar para las fundaciones. Me dicen, no, es que nosotros creamos y en los estatutos dijimos que íbamos a colocar dinero y un tema de equipos. Y cuando yo veo la Cámara de Comercio decía que todo era efectivo, que iban a formar por efectivo. Esas son cosas que no se pueden dejar pasar, porque después, ¿cómo así? Si yo puse un computador y la otra persona yo puse plata y solo aparece la plata. Entonces es importante revisar lo que se escribe y que todo sea concordante con lo que los fundadores quieren. Ya pasado en Cámara de Comercio la documentación y aceptada, realmente ese paso se demora 2 días. Lo que debemos hacer todas las fundaciones en Bogotá en específico o en cualquier ciudad de Colombia los rige las alcaldías. No los controla ni la superintendencia financiera ni la superintendencia de sociedades. Son controladas y vigiladas directamente por las alcaldías. Acá en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene una seccional que se llama Superpersonas Jurídicas y ellos controlan y vigilan a las ESALes aquí en Bogotá. A ellos, después de constituido en Cámara de Comercio la fundación, tenemos que diligenciar y llevar a la alcaldía una serie de documentos para ser radicados. Se me olvidaba algo importante y Camila se va a acordar, y es que en la Cámara de Comercio, cuando radiquemos y nos digan sí, queda constituida la fundación, ellos mismos hacen el trámite del RUT, nosotros ante la DIAN en ese momento no tenemos que hacer absolutamente nada, ellos nos inscriben a la DIAN automáticamente y obtenemos el RUT. Recomendación, siempre haya un representante legal principal y uno suplente, o si pueden 2 suplentes, mucho mejor, porque en este caso, por ejemplo, Camila está en el exterior, pero hay cosas que aquí en Colombia se necesitan hacer de forma personal o que la firma sea autógrafa auténtica. No sirven lo que es digitales, aunque ya después de la pandemia ya han sido un poco más persuasivos, sí, en ese tema. Entonces dejan que las firmas sean digitales, pero hay unas cosas que son muy puntuales y tienen que ser originales. Entonces siempre tener como el plan B, no dejar, no, yo quiero un solo representante legal y no quiero nada más, no. Es bueno tener representantes legales suplentes. Importante dentro de la Constitución que los fundadores, al formar su junta directiva, eso se lo dicen en Cámara de Comercio, y los que tomen decisiones sean impares, precisamente para el tema de votación, no sean 3 y 3, 4 y 4, sino haya una disparidad. Entonces, que sean impares el número de personas que están dentro de la junta directiva de la fundación. Ya nos dan el NIT, nos dan, que es el número identificaria aquí en Colombia ante la DIAN, nos otorgan nuestro RUT, Cámara de Comercio sale e inscribimos inmediatamente los libros de comercio y las actas y el libro de fundadores. Es importante porque este documento son unas hojas nombradas en la parte de arriba específicamente con los libros de contabilidad que año a año o mensualmente, si se es más organizado, deben imprimirse para una legalidad contable y financiera aquí en Colombia. Nosotros debemos imprimir libros contables. Entonces está el libro mayor y balance, el libro diario y el libro de inventario y mayor y balance. Son mínimo estos 3 libros que debemos comprar en la Cámara de Comercio y ellos lo entregan sellado. Esto para las fundaciones, porque oigan, me van a decir los que conocen de comunidades religiosas, pero es que la comunidad religiosa no hace eso. No,
porque es que las comunidades religiosas las rige la arquidiócesis o el que profese otra religión, tienen otro ente de control y a ellos las hojitas contables ellas las dían directamente. A nosotros nos las va a sellar directamente la Cámara de Comercio. Aparte está el libro donde están las actas. Esa acta inicial que se lleva a Cámara de Comercio debe después quedar impresa en original en el acta que compramos en Cámara de Comercio y también tiene el sello de la Cámara de Comercio. Y está el libro de los fundadores. Entonces, si son dos los que fundan, si es uno, tres, cuatro, deben quedar en ese en la primera hoja del acta de fundadores, y a medida que se vayan ingresando o sacando fundadores, se debe ir imprimiendo esa modificación en esta acta. Entonces son, vamos a decir, 5 paquetes que se deben comprar en Cámara de Comercio, 3 que son contables, uno que es el libro de actas y otro que es el libro de fundadores. Eso es lo mínimo que es con lo que se debe salir de la Cámara de Comercio. Y ya la Constitución. Después de esto nos vamos a Alcaldía de Bogotá y allí tenemos que radicar una serie de documentos. Uno, para que ellos nos den un PIN con el cual vamos a ingresar de forma por internet en la plataforma de superpersonas jurídicas y anualmente ingresemos la información al sistema de ellos, la información financiera es la que ellos piden. Y aparte, físicamente debemos llevar certificado de Cámara de Comercio, la fotocopia del RUT, tenemos que llevar la fotocopia del representante legal y sus suplentes, el primer estado financiero, que es el estado financiero con el cual se conforma la fundación. Es muy sencillo, tiene que ir firmado por contador público, debe ir el acta de constitución, debe ir la fotocopia de la tarjeta de propiedad del contador público de esos primeros estados financieros junto con el certificado de la Junta Central de Contadores, no puede ser superior a 3 meses la expedición de este certificado. A nosotros nos exigen trimestralmente el certificado de antecedentes ante la Junta Central de Contadores, que es quienes nos vigilan y nos controlan aquí en Colombia. Se radica, si no se me escapa, son esos documentos. Aquí tengo el listado, se los comparto después con Camila. Creo que sí. Pero esos son los principales, se radican y alcaldía, si hace falta algo, inmediatamente, Camila lo ha visto, devuelve indicando, tienen tantos días para subsanar o hacerme llegar la documentación faltante. Y una pregunta, bueno, sí, sí, de tranquila. pronto hay una página o algún lugar donde uno pueda conseguir estos formatos que tú sepas, o definitivamente toca recorrer. No, en la alcaldía Mayor de Bogotá, en la página, hay que buscar la sección de superpersonas jurídicas y allí está el listado de lo que uno debe entregar para las cesales. Pero ya, por ejemplo, el tema de estado financiero, sí o sí deben conseguir un contador. Nada que hacer porque el contador tiene que firmar. Después de ello, se van a abrir una cuenta bancaria. Ustedes saben que aquí en Colombia, o los que vivimos acá, el gobierno ha sido muy insistente en que todo sea bancarizado, ¿sí? Por el tema de la seguridad y de saber los recursos a dónde llegan, por dónde se van y a quién se le consigna. Entonces, lastimosamente, esa es una parte que aún las fundaciones tienen así como, no las fundaciones la falencia, sino la entidad financiera, porque es complejo y bastante largo el tema que un banco le otorgue una cuenta a una ESAL. Entonces ellos son muy cuidadosas, empiezan a hacer visitas, pero esto dónde queda, tienen un lugar físico o solo por web, y comienzan a investigar, la asesora pues da mucha vuelta y depende del banco, depende de qué banco son más exigentes. Entonces hay que tener paciencia, pues sí se logra, pero es un poquito demorado, es complejo adquirir una cuenta bancaria para una ESAL, precisamente por la fama que se tiene. Entonces ellos tienen que verificar que la ESAL existe y que realmente es para lo que se abrió y no para
simplemente manejar dineros ahí y enriquecerme a mí misma. De pronto yo he visto que hay fundaciones que tienen más de una cuenta. ¿Tú recomiendas tener dos o una sola o en tu concepto? Sí, ahorita me pasó con la otra fundación y logramos la cuenta con un banco por fin, pero tocó porque una de las que dona o las que compra muy seguido trabaja en el banco, entonces pues es como más fácil, mire, sí, yo los conozco, es cierto, es verdad lo que hacen, entonces se obtiene la cuenta. Le digo, perfecto, ya obtuvo la cuenta, manejémosla unos meses y lo ideal sí es tener otra cuenta. Yo sé que la carga es costosa porque las comisiones y si tenemos plataforma, la sucursal virtual cuesta, nos cobran una serie de cosas y vamos a trasladar a bancos diferentes que no sea al que tenemos. Entonces, esa parte cuesta bastante porque antes las fundaciones eran manejadas muy al efectivo. Entonces, a la caja recibo 1.000 pesos, doy 500, quedan 500 en la caja. Pero ahora consigno en el banco 500, el banco me coge 50 pesos, entrego 100, pero esos 100 pesos me cobran 10 por la transacción y se comienza a disminuir lo que en un comienzo pensé me iban a quedar 500, me termina quedando 300. De hecho, eso Entonces, me que lo diga Camila. y me quitaron lo de la cuota de manejo y me tocó recargarlo otra vez. Sí. Ay, sí. Ese es el tema. Tristemente, formalizarse aquí en Colombia es muy costoso, todo. Por eso muchas personas, y esta semana he tenido como la experiencia por una formalización que estoy haciendo, y es que los proveedores, cuando comienzo yo a decirle a las personas, venga, pero esto a quién se le está comprando, porque pues tiene el nombre X, pero aquí, ¿quién está detrás de ese X? Entonces ya se consulta y dicen, no, pues lo que pasa es que si no formalizamos nos toca cobrar IVA, es que es muy costoso formalizarnos, pero entonces si nos piden formalizarnos tenemos que subirle el costo a lo que vendemos, o sea, es un tema complicado porque todo se sube y entonces ya lo que uno pensaba que con mis donaciones me van a quedar 200 pesos para retribuir, no, ya me quedan 100. Es la triste realidad en este momento. Sí, exactamente. Sí, lastimosamente. Bueno, ya los documentos ya los vimos, entonces quería preguntarte cuál sería como la carga impositiva o tributaria de una examen. Las cesales, dependiendo de la SAR, así será su carga impositiva. Nosotros tenemos dos entes, perdón, que mis gatos se están molestando. Ellos quieren participar. Sí. Eh, están docentes que nos regulan en la parte de impuestos. Tenemos la DIAN, que es a nivel Colombia. Ellos controlan absolutamente toda la carga impositiva de las empresas y de las cesales aquí en Colombia. Y ya en cada ciudad y departamento están las secretarías de Hacienda. Específicamente en Bogotá tenemos la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Como nosotros sí estamos dentro de Cundinamarca, pero por ser un distrito capital tenemos todo aparte, entonces somos solitos, porque si no tendríamos a la gobernación encima o como tal, así, al departamento encima, nosotros no. Bogotá tiene su Secretaría de Hacienda de Bogotá, pero también tiene a la DIAN, que es la general. Dependiendo del tipo de sal, en la carga impositiva y dependiendo cómo se quieran manejar los recursos. ¿En qué sentido? Todo comienzo por las distintas a las fundaciones, los que son las comunidades religiosas, ellos pertenecen a un régimen especial, ESAL, pero tienen una particularidad y es que por un convenio del Vaticano de hace muchos años, a ellas las cubren mucho, entonces ellas declaran impuesto y patrimonio, pero nunca van a pagar si les queda excedentes o remanentes. A ellas no las tocan muy poco, de pronto ustedes en noticias han visto que a las comunidades religiosas las han querido como tocar, pero no permiten, precisamente porque ellos manejan muchos recursos. Si vamos a ver, ellos tienen universidades, tienen colegios, tienen instituciones grandísimas,
Entonces, si las pusieran a declarar impuesto y renta como el resto del mundo, pues sería mucho el dinero que tendrían que retribuir. Pero por su connotación dentro de las CESALes, esas comunidades están regidas por el artículo 23 del Estatuto Tributario y ellas no pagan renta. Y por otro lado tenemos el resto de sales, fundaciones, corporaciones, asociaciones, que nos regimos por el artículo 19. Este artículo 19 nos dice, listo, ustedes manejen su dinero, al final me van a declarar renta, ingresos y patrimonio, y si les queda excedentes, que es muy importante, en las CESALes no se llama utilidades, se llama excedentes. Si yo, fundación, no quiero coger esos excedentes y decirle a mis fundadores, coja usted un pedacito, usted otro pedacito y usted otro pedacito, ese excedente que queda yo lo debo plasmar en un proyecto de presupuesto para ejecutar al siguiente año o mínimo a 5 años a futuro. ¿Un proyecto de qué? En pro a mi objeto social. Por ejemplo, Camila. Camila rescata gatitos y especialmente en la zona de la costa. Resulta que el año pasado le fue muy bien, y en sus movimientos al final le quedó, bueno, inventarme 100 millones de pesos. Entonces Camila dice, no, yo esos 100 millones de pesos no quiero pagar renta sobre los 100 millones. En las CESALes la renta es del 20%. Al resto de empresas de servicios comerciales, de servicios de que venden cosas, la renta es del 35%. Para las CESALes es del 20%. Si yo no quiero pagar ese 20% a la DIAN de esos excedentes, entonces yo lo que hago es decir, esos 100 millones lo voy a invertir. ¿En qué? En jornadas de vacunación, en esterilizaciones, en crear un hogar, voy a comprar un sitio donde voy a albergar animalitos de paso. Tiene que ser en pro del objeto social de la fundación. Si la fundación, el objeto es atender a niños con discapacidad visual, entonces no voy a comprar los elementos de braille para que el niño comience las regletas, para que ellos comiencen a aprender a leer, a escribir en braille. Voy a contratar a los modelos lingüísticos si son sordos para que ellos lo acompañen a la clase. Entonces es la inversión en el objeto social de la fundación. Ahí no habría renta siempre y cuando eso se cumpla al siguiente año y se evidencien los estados financieros que esos excedentes quedaron ahí y están atados a un proyecto. Y ese proyecto se ejecuta y se debe verificar al siguiente año. Si no, eso ya no es un excedente que no está grabado y pasa a ser una utilidad de la fundación que debe pagar una imposición ante la DIAN. Entonces, si yo digo no, una parte la quiero para fortalecer mi objeto social y otra parte la quiero para retribución por el trabajo con los fundadores, entonces la parte que yo reparto tengo que pagar impuesto de renta y la otra parte no. Entonces, todo eso lo tiene que tener muy claro el contador, porque dependiendo de esto, pues va a verlo reflejado en los estados financieros, tiene que dejarlo muy específico y revelado en las notas a los estados financieros y se debe mostrar así a la DIAN. ¿Por qué es tan importante esta parte? Cuando nacen las CESALes en Colombia, hace poco más de 3 años salió una nueva legislación donde la DIAN dice, bueno, usted me dice que es CESAL, yo se lo acepto que usted es CESAL, pero ahora usted cada año me va a demostrar que es CESAL, porque si usted a mí no me demuestra que es una entidad sin ánimo de lucro, yo la paso al régimen ordinario. Y ya pasarlo al régimen ordinario quiere decir que usted sobre sus utilidades me va a pagar renta. Y punto. Por eso, anualmente es muy importante, esto salió hace poco más de 3 años, no todos la conocen o no todos lo hacen, y es que a más tardar en marzo se debe ingresar a la DIAN y hacer un proceso de decirle a la DIAN, por favor, con esta documentación va un proceso que pide los estados financieros,
pide la renta, si se han hecho contratos donde se especifique que es una fundación y que realmente ha hecho trabajo de su objeto social, entonces se debe escribir allí y lo que Sí. le vaya pidiendo. Y se llenan unos formatos específicos que se firman como si fuera un medio magnético. Los que tienen fundaciones ya manejan un poco más o menos el concepto de medio magnético, que es una información por una plataforma de la DIAN que hay que subir con unos parámetros y unas pautas que ellos colocan anualmente. Esta solicitud ante la DIAN para seguir en una ESAL es muy parecido a subir un medio magnético. Entonces yo le digo a la DIAN, mire, yo soy ESAL, mire mi renta, mis excedentes los voy a manejar así, y ellos con su información interna y con lo que uno le suba, le va a contestar, sí, acepto que siga siendo una ESAL durante el siguiente año, o no, yo no considero que usted sea un ESAL, entonces la saco y va a ser un régimen ordinario, una empresa como cualquiera, venga el otro año y vuélvame a solicitar ingresar a ESAL. Cada año hay que hacer este proceso, es dispendioso, hay que hacerlo muy bien para que no lo pasen a ordinario. Yo tengo una pregunta porque a mí una persona que sabía del tema supuestamente me había dicho que yo tenía que hacer un proceso para pertenecer al régimen especial, ¿sí? Que yo estaba en el ordinario. ¿Eso es cierto o no? Sí, sí, cuando yo fui a la Cámara de Comercio y me hicieron el RUT y cuando me dicen, me voltean el RUT y me dicen, la información está bien, y la persona que hizo el RUT, el funcionario de la Cámara de Comercio, colocó 0,5 renta ordinaria, sí, estamos en renta ordinaria. Pero si colocó 4 ingresos y patrimonio, estamos en ESAL. Todo parte de ahí. En este momento, si se crea una fundación, a todas las están dejando en ordinario. ¿Y uno qué debe hacer? Solicitar la calificación ante la DIAN para que lo traslade a ESAL. Y cada año pedir la actualización. Si lo vuelven a sacar, hay que, si ya una vez nos aceptaron, nos sacaron, la siguiente vez ya no es una calificación, sino solicitar una readmisión a una entidad sin ánimo de lucro para seguir gozando como con el tema. Lo que tienen las entidades sin ánimo de lucro es que nadie le puede hacer retención en la fuente de ninguna índole. Ese es como el beneficio que hay, aparte de no declarar renta. Se declara ingresos y patrimonio. Si se reinvierten los excedentes, no se paga renta. Si no se reinvierten, se paga renta, pero se declara ingresos y patrimonio. No nos hacen retención en la fuente por renta, no nos hacen retención en la fuente de industria y comercio y no nos hacen retención en la fuente por IVA. ¿Mm? Sí. Y Pero sí o sí hay que estar cada año solicitando seguir en ESAL. claro, porque pues igual si es tan costoso tener una fundación, por lo menos ese sería el beneficio, ¿no? No somos una Es, empresa normal. Sí. Eh, di- Perdóname, Camila. Entonces, eso es de la DIAN. Entonces, es muy importante cada año solicitar la permanencia en entidad sin ánimo de lucro. Eso es a nivel Colombia. Ahora nos vamos a nivel local. A la alcaldía, uno anualmente hay que llevarle una serie de documentos. Entonces, hay que a ellos llevarles estados financieros con sus respectivas notas, toda la documentación del contador. Hay que llevarles, si hubo modificaciones estatutarias o demás, hacérselo saber. Y toda esta documentación se radica en la alcaldía y se debe diligenciar también por la plataforma de ellos, ingresar y diligenciar los ítems que ellos requieren, que en la plataforma sí es solamente financiero. Ellos piden son que lo financiero que se ingrese ahí sea lo mismo que se les lleva en papel. ¿Mm? Y con Secretaría de Hacienda de Bogotá tenemos sí o sí el ICA, que es el impuesto de industria y comercio. Entonces, si la actividad que yo realizo es grabada para el ICA, yo debo declarar ICA si soy una fundación. Si no,
Si mi actividad no es grabada, la declaro, pero en el mismo formulario hay unos espacios que me dicen esos ingresos fueron exentos, excluidos o no grabados. Si mi objeto social está dentro de cualquiera de estos tres, yo lo ingreso y lo que hace es el efecto cero. Declaro mis ingresos porque sí los debo declarar, igual que en la declaración de ingresos y patrimonio, pero digo que esos ingresos son excluidos, son exentos o no son grabados y efecto de impuesto cero. Pero eso de mis declaraciones. Las debo presentar y si las presento bien, pues no debo pagar. Y, o sea, que ¿cuáles son las entidades que rigen ese tema tributario? ¿Sería la DIAN, La la DIAN es alcaldía? la Secretaría de Hacienda, lo tributario. Ya información contable y de control, la DIAN para permanencia en ESAL y la alcaldía como veedor, ellos son vigilantes de las ESALes. ¿No? Entonces, Y esa es la, dime, continúa, ¿no? esa es la carga tributaria de las fundaciones. Pero aparte de la carga tributaria, las fundaciones son agentes de retención. Ser agentes de retención no quiere decir que la fundación tiene que sacar su plata y pagar las retenciones en la fuente que debe realizar. No. Ser agentes de retención es que si yo compro bienes o servicios que son objetos de retención y cumplen con los topes establecidos a nivel Colombia y a nivel local, en este caso Bogotá, yo debo retener ese dinero de lo que yo le pago a mi proveedor y después trasladarle esos dineros, bien sea a la DIAN o a Secretaría de Hacienda. Es importante porque muchos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con impuestos, nosotros no retenemos. Sí, las fundaciones son agentes de retención. Si yo, por ejemplo, le compro arena para los gatos que yo tengo en mi refugio y resulta que a quien yo le compro la arena, me voy a inventar, es Agrocampo. Creo que Agrocampo es autorretenedor. Digamos que no son autorretenedores porque eso hay que ver la persona al que le compro y resulta que esa compra me valió más de 1.450.000 pesos, que creo que está el tope este año, tengo que hacerle una retención en la fuente. Entonces ya no le voy a pagar el 1.450.000, sino eso menos la retención que hago. A él le pago su dinero y ese restante retención se lo traslado a la DIAN. Y le hago reteica si es acá en Bogotá. Y ese pedacito va para Hacienda. Entonces somos agentes de retenedores, somos intermediarios entre las instituciones, entre las empresas que les debemos retener y entre la DIAN y Hacienda. Y otra cosa es que nosotros tengamos que presentar nuestras declaraciones por nuestra información financiera. Son dos temas diferentes. Ok. Y una pregunta, bueno, ahorita vendrían las obligaciones anuales, pero yo quería de pronto hacer un poco de énfasis si podrías, no sé, describir cómo uno puede manejar, digamos, el tema financiero, no sé, el tema tan complejo a veces, porque muchas veces vamos a comprar, no sé, un producto o algo de personas que no nos dan un recibo, pues bueno, ya ahora hay el tema de la cuenta de cobro que también es algo que puede justificar ese dinero que se va, no sé, a la compra de un producto o servicio para la fundación. ¿Cómo tú recomiendas hacer eso mensualmente? Mensualmente, lo ideal, y cada vez va a ser menos, el que nos permitan manejar cuentas de cobro, recibos de caja, recibitos que nos den, cada vez va a ser menos. Este año, si no estoy mal, quedó en todo lo que yo compre y adquiera los servicios que yo pague, me van a permitir el 20% de esas compras de bienes y servicios que sean por intermedio de cuenticas de cobro, de recibos de caja y demás. Las fundaciones, digamos, lo tienen y no tienen pues a favor que no declaran por régimen ordinario, sino por ingresos y patrimonio, pero sí o sí lo ideal es que se pida factura electrónica, porque a eso quiere llegar la DIAN, a que todos nos formalicemos de, bien o mal, pero que nos formalicemos. Y al formalizarnos es por facturación electrónica.
Entonces, si yo le compro a una empresa, yo no puedo permitir que la empresa me dé una remisión ni una cotización. Yo le exijo mi factura electrónica. Ah, que si le facturo electrónico, ¿qué es lo que pasa? Les cobro el IVA. Pues, ¿qué hacemos? Nos toca pagar el IVA. ¿Sí? Es algo que cuesta. Yo sé que se suben los costos de las cosas, pero es formalizar y ser legales. Por eso legalizarse cuesta tanto. ¿Mm? Ahora, si yo le adquiero a una persona natural, está perfecta la cuenta de cobro y si la persona tiene su RUT, si su actividad económica en el RUT es concordante con lo que yo le estoy comprando, si la persona en su actividad, listo, es independiente, es una persona natural y en su actividad económica dice que comercializa bienes y servicios al por mayor y al detalle y me vende arena, no hay ningún problema. Pero si la persona me dice que hace consultorías financieras y me vende arena, pues no está bien. Entonces tiene que ser concordante el RUT de quien me vende con lo que me vende. La verdad. Entonces, si yo soy contadora, dentro de mi actividad está las consultorías financieras, entonces mi servicio está bien por una cuenta de cobro y siempre y cuando mis ingresos no pasen de un tope, que me vuelvan un régimen común que ya debería entonces facturar electrónicamente. Pero si yo no he llegado a ese tope, yo puedo manejar cuenta de cobro y no hay ningún problema para que me contrate. Eso también depende de la legalidad de la otra persona. Las cuentas de cobro no hay ningún problema. Uno lo que hace es en la DIAN solicitar la numeración de documento soporte, se llama eso, desde este año se tiene que comenzar a manejar, documento soporte tributario, el DST, y todas esas cuentas de cobro, entonces nosotros en nuestro sistema vamos a decir, esta cuentica de cobro la ato a este documento de soporte tributario y se lo envío a la DIAN. Eso lo hago yo como fundación a una persona que me presta un servicio con cuenta de cobro. Y ya la DIAN legaliza y ya tiene la información de ese bien o servicio. Con la facturación electrónica, pues ahí sí está todo el control porque inmediatamente a quien yo le compro el bien y servicio emite la factura electrónica, la DIAN ya sabe. Y los otros gastos que ya son transportes, sobre todo transportes, parqueaderos que no den factura, aunque ya eso ya muy poco, recibos de caja, aunque yo como hablaba con Camila, hay cosas de manejar, pero realmente se prefiere que sean cuentas de cobro o facturación electrónica para que no haya ningún problema en revisiones. Yo creo que esa es una de las cosas que es más compleja en esto, porque hay veces que no sé, rescatas en pueblos, en ciudades más pequeñas, no manejan, No manejan. o las personas también lo hacen porque, pues, como tú decías, cuesta más, entonces, pues uno busca que sea más económico para ayudar a más animales, pero sí es un tema bastante complejo, que recomiendo yo llevarlo mensual, porque sí, sí es, a veces lo que te acuerdas, Sandra, que tú me decías que a veces a uno no le, como que no le, uno no le pedían ciertas cosas y a mí en mi caso me pidieron hace poco subir esos papeles, entonces sí es muy importante que pues las personas tengan todos esos soportes, pero sí, es algo que ¿Y, sí, sí, y qué hacen las fundaciones finalmente? Yo les digo, bueno, ¿a quién le compraron esto? ¿Una remisión, una cotización? No, yo necesito un doliente. Entonces el doliente terminan siendo los fundadores. No, pues yo hago una cuenta de cobro a nombre mío. Y entonces yo quedo yo. Entonces, otra de las obligaciones de las fundaciones anuales son los medios magnéticos, que aquí son la información de compras, bienes, servicios, ingresos, saldos en cuentas bancarias, información tributaria que se debe subir tanto a la DIAN a nivel nacional y están los medios magnéticos distritales. Son dos tipos de medios magnéticos que también deben cumplir. Es decir, la carga de trabajo para ser totalmente legales es bastante grande. Alguien me decía esta semana que no pareciera que un contador hiciera tantas cosas, que cuando comienzan a decir, hay que hacer esto, pido esto, pregunto esto,
hay que presentar y cada mes uno molesta. Dicen, es increíble, yo no sabía que la carga de un contador fuera tan grande. Y vayan a ver y realmente lo que uno tiene que estar actualizado, saber y poderlos guiar es bastante, porque aquí la parte financiera impositiva cambia cada rato. ¿Mm? No, eso es a uno le hablan en chino. Yo la verdad no Eh, sabía de verdad cómo era tener una fundación. Por eso sí es muy recomendable contar con un contador de confianza que sepa sobre las fundaciones, sobre este tipo de organización, la Sexal, porque de verdad que es muy importante para evitarse dolores de cabeza más adelante. sí, el tema es que a Camila tristemente le tocó la época en la cual la DIAN ha estado más pendiente. La DIAN lleva 2 años en las cuales ha sido una cacería de brujas y está cazando a cada rato más y más y más empresas de servicios, empresas comerciales, eh, fundaciones, sales en sí, todas. Es la primera vez con Camila que yo tengo una entidad, independientemente de su objeto, que haya tenido que pagar una sanción por medios magnéticos. Antes la DIAN en eso no molestaba, pero es cero. O sea, decir, es que este medio magnético me lo presentó, no, nada, cero. Ya lleva 2 años la DIAN en que está encima de absolutamente todo y cada vez va a ser peor. Está cercano pues a todos los evasores Claro, o se formalizan o me pagan lo que deben ser y está molestando sí, bastante. que coja los evasores, porque si van y cogen a la gente más honesta que está ayudando, está cogiendo Exactamente. la tarea, o sea, le está quitando cierta tarea, digamos, de los animalitos en las calles y esas cosas. Entonces, es muy triste, pero pues es el deber, ¿no? O sea, lastimosamente, esa es la legalidad y toca cumplirla. Y ahora el tema también de legalizarse las fundaciones, es que, por ejemplo, mucha gente dice, no, pero es que yo no le ayudo a esta fundación porque si no está legalizada, no me va a servir como un descuento tributario en mi renta. Mm. Me tienen que expedir certificado de donación y si no está legalizado, pues no me lo puede expedir y yo no puedo deducirme esto de renta, entonces yo para qué dono. Sí, hay mucha empresa o mucha gente que piensa en eso, porque ellos saben que donar a una ESAL que esté legalmente constituida, pues tiene un beneficio tributario para él mismo. Y sí, de hecho, en diciembre una empresa me contactó y lo primero que me preguntaron fue, ¿tienes certificado? ¿Me puedes dar un certificado de donación? Porque efectivamente, bueno, a la ¿Cómo larga es? beneficio, ¿no? Es un gana-gana. Le donan Es, y cierta parte. Pero sí, eh, no sé, Sandra, creo que me perdí un poco. Si hablamos sobre las obligaciones anuales, estabas hablando sobre... Los anuales, entonces la declaración de ingreso y patrimonio ante la DIAN, los medios magnéticos ante la DIAN y la solicitud de ingreso, actualización o readmisión a pertenecer a las CESALes ante la DIAN. En Hacienda tenemos la declaración anual de industria y comercio y tenemos los medios magnéticos. Esas son las obligaciones como tal de las CESALes. Y como agentes de retención, entonces mensualmente para la DIAN, si hemos hecho retenciones en la fuente, debemos dárselas en una declaración mensual. Y si retenemos ICA, se la tenemos que dar de forma bimestral a Hacienda Bogotá. En este caso, que estamos en Bogotá, eso que le retengamos de industria y comercio, debemos trasladarle y entregarle esos dineros a industria y comercio. Son las obligaciones a nivel impositivo y de deberes formales anuales de las CESALes. Ok. A mí, no sé si de pronto es posible, a mí me gustaría de pronto mirar el calendario de enero a diciembre. ¿Qué tiene uno que tener en cuenta? Eso que tú me decías, no sé, por ejemplo, ahorita toca sacar la renovación y pagarle el tema de lo de la... Bueno, la otra, gracias Camila, es la renovación ante Cámara de Comercio, que eso es de forma anual, máximo plazo 31 de marzo de cada año. Si uno se pasa, ¿qué pasa? Dicen que hay una sanción, realmente no conozco la primera empresa comercial de servicio ESAL que la haya sancionado por no renovar en las fechas que hay,
Ujú. Sí tienen como la Cámara de Comercio como su norma de que si no se renueva puede llegar a sancionar a la empresa que no lo haga. Mm, De verdad, hasta el momento no he conocido la primera, pero sí el deber es antes del 31 de marzo y este pago se hace sobre el valor de activos de la ESAL a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, ahorita que renovemos va a ser sobre el valor de activos a 31 de diciembre del 2022. En la página de la DIAN nosotros podemos consultar o en Google el calendario tributario 2023, se descarga en PDF y ahí indica todas las fechas o el día depende del último dígito del NIT antes del dígito de verificación. Oh, Ese número nos va a decir qué fecha tenemos que hacer la declaración. Y en Hacienda, igual, en Hacienda Bogotá también podemos descargar el calendario tributario y es lo mismo. Por el último dígito del NIT, antes del dígito de verificación, indica el día máximo que tenemos para presentar las declaraciones. ok, perfecto. Y respecto, digamos, la Cámara de Comercio y la Alcaldía, uno siempre le están enviando correos, ¿no? Entonces ahí de Sí, recordar. siempre diciendo ya casi llega, no se deje eh, coger el tiempo, perdón, renueve Cámara de Comercio. O sea, que la, Todo esto es posible por Internet, todo esto se hace por Internet. o sea que la tarea más que todo es en Hacienda y en la DIAN, que uno descargue ese calendario Sí, para es no... descargar el calendario y hacer la planeación en el año. Señalar en un planificador tal día de tal mes, declaración retefuente. Así yo no tenga que declarar retención en la fuente, porque yo en este mes no le retuve a nadie, no importa. Marque todos los meses cuando es la declaración para estar pendiente y preguntarle al contador. Si el contador no le ha dicho a uno, ay, ya casi, no. Oiga, mire que ya casi llega el día, ¿qué vamos a hacer? La renovación, la renovación es ahorita en un mes y medio. Se supone a la otra semana ya la mayoría ya tenemos cerrados estados financieros y tenemos los definitivos y ya podemos decir, mire, esto va a valer la renovación de Cámara de Comercio y no dejar todo el último día porque siempre se congestionan las páginas, no todos alcanzan a renovar o no todos alcanzan a presentar las declaraciones. Ahora pasó en Hacienda, en la declaración anual de ICA del último bimestre del año pasado, porque el anual todavía no es a partir del 20 de febrero, pero en las declaraciones que fueron ahorita a comienzo de febrero, la página se bloqueó. Y entonces tuvieron que declarar contingencia porque todo el mundo metido en la plataforma y la plataforma se cansó. Entonces, sí es bueno 2, 3 días antes tener ya sus declaraciones subidas y presentadas sin inconveniente y hacer en un planeador, marcar las fechas de acuerdo a los calendarios tributarios. Perfecto. Sí, no sé, Sandra, si tú quieras agregar algo más. eh, o- Yo que les puedo decir, es difícil formalizarse y no difícil por la documentación, porque finalmente lo que es alcaldía, lo que es la DIAN son muy flexibles en el tema de decirle, mire, le faltó, o mire, modifíqueme esto que le quedó mal, o le faltó este pedacito en este documento. Lo difícil es ser consciente de la carga impositiva de la que hablamos, mm, ya no es pensar en que necesito 100.000 pesos para esterilizar 4 gaticos. No, necesito 120.000 porque es que 100.000 pesos es para esterilizar gaticos, 10.000 pesos para el ICA que tengo que pagar a futuro y otros 10.000 pesos 5.000 para el contador y 5.000 para, para tener las actas al día, bueno, qué sé yo. Entonces, es costoso, es difícil y tristemente aquí en Colombia esa parte pues no ha mejorado y el apoyo estatal no es tan bueno ni tan grande que las fundaciones puedan decir, es que si yo llamo a la alcaldía me van a ayudar en temas de mis rescates y demás. Acá, por ejemplo, en la costa es
tremendo el tema de abandono y demás, no sé, porque lo he visto, y la gobernación no pasa nada, la alcaldía no pasa nada, y ya. Triste. Entonces, tristemente, todos los que queremos ayudar, yo soy rescatista de vocación pequeñita, mi familia y yo, y punto, porque yo los admiro mucho, el tema de crear una fundación para salvaguardar la vida de terceras, llámese personas o animales, es difícil y formalizarse es más, porque duele cabeza, lo han dicho, duele la cabeza sentarse y decir, ahora es que no solamente tengo que pensar en lo que necesito invertir en mi fundación para las cosas que yo quiero hacer, sino también tengo que pensar en que le tengo que presentar a la DIAN, lo que le tengo que presentar a Hacienda y lo que tengo que pagar. ¿Mm? No hay que desanimarse, ojalá se regule y todos seamos conscientes que todos debemos contribuir y Claro, que cuesta, claro. cuesta. Y un llamado de pronto a las personas que uno ve en esos, en los grupos animalistas y en todas esas cosas que dicen que las fundaciones se benefician. Sí, puede ser que obviamente lastimosamente hayan unas que sí, pero la verdad es que esto, o sea, legalizarse cuesta y pues uno lo hace también por que el manejo, no sé, para que las personas que a uno le donen pues sea legal y que a uno lo están ciertas entidades regulando constantemente y hay que hacer ciertas cosas. Pero tristemente hay personas que realmente piensan que porque las fundaciones piden cierta cuota o una donación en la adopción de los gatos, están eh, beneficiando o están sacando taja y la verdad es que no. Esto también es un llamado para que la gente vea que esto es un proceso y es un trabajo arduo legalizarse y tener una fundación que a veces de pronto hacemos juicios que así de la nada y pues realmente no nos ponemos también en los zapatos de las personas que están detrás de eso. Entonces, sí, quería también aprovechando como recordarles eso, que realmente las fundaciones legales y transparentes tienen muchas cargas y, pues ayudan un fin social, ya sea lo que tú dices, niños, abuelitos, animales, que seamos un poquito más conscientes de nuestros juicios y nos informemos. Es muy importante. Así es, y lo que dice Camila es cierto, lo que le cobran a uno por adoptar a un ser vivo, a un gato, a un perro, es poco para todo el trabajo que conlleva Claro, desde el momento del rescate exacto, hasta el sostenimiento del animal para dejarlo en una condición de entregárselo bien a una tercera persona. exacto. Entonces, es como contribuir un poquito como ese esfuerzo, lo digo por experiencia propia. Entonces, está bien, hay gente que somos muy conscientes en el trabajo que se hace en el rescate. Personalmente lo digo, yo soy animalista de corazón desde niña. Ujú. Y pues la vida me ha puesto en el camino circunstancias que me ha permitido como saber a qué se refiere un rescate y qué debe hacer. Entonces, en ese sentido muy puntual, ya apartándome de mi tema como contadora pública y es como persona, y es que debemos valorar el proceso que se hace en rescatar y a los animales y el proceso que conlleva para dejarlos sanos, no solamente físicamente, sino ellos también tienen su tema mental de que puedan ser adoptados y resocializados, porque eso es una resocialización en un entorno. ¿Sí? Entonces, lo que uno llegue a pagar, sea en especie, con comida o en dinero, es poco para el proceso que se hace en cada uno de los trabajos, Sí. aparte de la formalización, aparte de la Ellos lo formalización. valen. Ellos lo valen, ellos valen todo, ayudar a los animales. Sí, no, no tienen voz, uno de persona habla, hace, pero los animalitos, a las pocas personas que realmente rescatamos y nos preocupamos por ellos, hay que seguir. Y pues una invitación a que se legalice. No sé de pronto si alguien tenga una persona, una pregunta, perdón. No sé si tengan preguntas. Había una persona que nos había dicho que grabáramos este en vivo. Entonces sí, claro que sí, lo vamos a guardar
para que las personas que no se conecten pues puedan acceder a esa información. Pero creo que no hay preguntas. De pronto hablamos mucho, Sandra. Sí, Pero bueno, no, igual, si tienen más preguntas, pueden dejarlas en algún momento, las respondemos, Camila, pues, en algún momento, y se responden en un conjunto. claro que sí, sí, exacto. Si hay personas que quieran de pronto en la publicación o al interno, también si quieren contactar a Sandra, ella es una excelente profesional y de verdad que nos salvó. Muchas gracias. Especialmente agradecimiento a Fabio Lorfagato, que fue el que nos recomendó. Muchísimas gracias de verdad. Y pues íbamos a rifar una asesoría para las personas que quisieran constituirse o saber más sobre la fundación. No sé de pronto alguna persona está interesada. Si no, pues hacemos eso después del envío. Y de pronto, no sé, Sandra, si tienes alguna pregunta que esa persona pueda responder y escribir ya cuando hagamos la publicación del envío y sea el primer comentario que esté bien, que tú lo revises y que pues esa persona pueda acceder a esta asesoría. Entonces, no sé si, digamos, puedes decir la pregunta y Bueno, esperamos ya después. listo, es una pregunta básica y es de lo primero que se habló, la diferencia entre una fundación y una asociación. Ok, ahí están diciendo yo. Bueno, aquí había una pregunta primero. Si una fundación vende productos, ¿cómo se debe manejar el tema contable? Mm, en este momento, precisamente, por ejemplo, el Orfagato es uno de ellos. Ellos tienen un orfanato de gaticos y aparte tienen una tienda con la cual venden todos los productos para, especialmente para gatos y con ellos se sostienen su orfagato y se sostienen ellos. Entonces es normal el manejo contable, todos los deberes formales de la fundación. Lo único es que cuando se vende ya entra el tema del IVA. Entonces, si se formaliza Sí. como es SAL, debemos primero expedir factura electrónica a todo lo que vendemos, manejar un inventario es esencial porque se van a vender productos, no solamente servicios, sino bienes. Entonces son bienes tangibles, se debe manejar un inventario, se debe tener un sistema contable que soporte todas las transacciones que se manejen, bancarizarse porque vamos a vender, tenemos que declarar IVA y dependiendo de los ingresos va a ser cada 4 meses o de forma eh, cada 2 meses. Hay que cobrar el IVA a lo que vendemos, este IVA hay que pagarlo y ya el contador sabe hacer el proceso, es la declaración. Entonces pueden vender productos, pero cumplir los deberes formales esenciales, facturar electrónicamente o facturar en POS, pero si a quien yo le vendo es una empresa o una persona que declara renta y descuenta sus costos y sus gastos, me va a exigir factura electrónica. Ok. Si esta persona no o esta empresa no necesita costos y gastos, le puedo dar una factura POS, que actualmente aún soportan costos y gastos. Algunas personas, si conocen, dirán, pero como una empresa no va a soportar costos y gastos. Lo que pasa es que hace 3 años salió un nuevo régimen ante las sociedades que se llama régimen simple de tributación, que estas empresas que pertenecen a este régimen o se trasladan a este régimen, rentan por ingresos, no por sus utilidades, entonces los costos y los gastos no son esenciales en la declaración. Por eso, si una empresa no le pide una facturación electrónica, no pasa nada, pero esencialmente, eh, cuando yo, aparte de rescatar, tengo tienda en venta de cosas, tengo que tener un sistema contable, debo formalizarme, expedir facturas electrónicas. eh, Cuando yo hago eso, a mis proveedores los comienzo a formalizar porque yo también comienzo a exigir facturación electrónica, documentos soportes o cuentas de cobro y las emito a la DIAN y
sobre todo el tema del impuesto a las ventas, que es el IVA. Ok. Y no hay necesidad, por ejemplo, de ser empresa, ¿cierto? Puede ser uno seguir Puede siendo pues, fundación. sí, ser Ah, fundación, lo puede hacer sin ningún problema. Debe tener claro, y por eso es esencial el sistema contable, porque dentro del sistema yo voy a poder determinar qué es para la tienda y qué es para mis temas de fundación de rescates, por ejemplo, o de un orfanato de gatos. Entonces, todo está en conjunto, pero lo tengo separado internamente para saber qué es de qué. ok, Pero perfecto. sí puede ser una esa, no hay ningún inconveniente. Listo, perfecto. Muchas gracias, Sandra. Creo que no hay más preguntas, entonces puedes volver Perfecto, a repetir la pregunta para el tema de lo de ganarse la asesoría. Creo que había Derek. perfecto. Entonces, Diferencia entre asociación y fundación. ok. Entonces, la pregunta es la diferencia entre asociación y fundación. No quiere que esté ahí. Eh, y si no, pues entonces lo que hicimos es, lo que vamos a hacer es em, poner el video del en vivo ahí en nuestra página y pues sería que la gente lo revisara y pues la primera persona, el primer comentario de esa publicación lo responda bien, pues se gana la asesoría y será contactada por interno y nos pondremos, haremos como el contacto entre Sandra y esa persona. Entonces, muchísimas gracias, Sandra, por... Muchas gracias. Sé que el tiempo y por no ser tan largo, porque es un mundo, pero no va a ser el último, entonces sé que no va a ser el último, entonces se pueden por temas muy específicos para No, que todos aprendamos. exacto, de hecho, si la gente quiere hablar sobre más temas, que nos escriban en comentarios del en vivo y pues hacemos otra sesión con Sandra. Creo que hay una persona que respondió, Derek, dice, la asociación tiene como fin el beneficio de una comunidad en particular, la fundación un bien común en general. Es una de las diferencias. Bueno, Sandra, tú dirás si se la ganó o no. ¿Sí? Listo, la red, sí. Listo, Derek Flores. Entonces, muchas gracias por tu participación. Te llevaste la asesoría con nuestra contadora Sandra. Entonces, te estaremos contactando por interno para que te contactes con ella y ustedes cuadren el tema de la asesoría. De nuevo, muchísimas gracias a las personas que atendieron este en vivo. Fueron entrando, saliendo, pero pues la idea es que esta información les quede a ustedes, sobre todo a las personas rescatistas, hogares de paso que quieran legalizarse. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Sandra, por tu tiempo. Camila, gracias por la invitación. Y no de verdad, estamos muy agradecidos contigo, en serio. Y pues todos los días aprendemos temas nuevos y este es un tema buenísimo. Muchísimas gracias, de Sí, verdad. a todos, muchas gracias por la atención. Vale, buenas noches, Buenas que estén bien. noches. Chao.